Vamos a empezar a interpretar el perímetro y la superficie o área de un triángulo. Acá tenemos un triángulo, el triángulo NQP, donde hemos trazado la perpendicular al punto P con respecto a la base y determinamos la altura del triángulo, que es 3.18, y la base es 4.31. Si yo quiero sacar el área de este triángulo, tengo que multiplicar base por la altura dividido 2. Y si quiero sacar el perímetro, tengo que sumar los tres lados NQ más PQ más PN. Vamos a trabajar en polígonos regulares donde la base de nuestro cálculo va a ser el triángulo. Observemos, vamos a trabajar en polígonos regulares donde el lado va a variar de 0 a 5 y el número de lados vamos a utilizar desde un triángulo, 3 lados, a un decágono de 10 lados, y vamos a ir observando cómo se calcula el perímetro de todos los polígonos y el área de los polígonos. Pasamos ahora a observar este triángulo. Ahora, el triángulo es un triángulo que es un polígono regular que tiene sus lados iguales. Observemos que hicimos que el triángulo esté inscripto en una circunferencia. Y al estar inscripto en una circunferencia, observamos que el triángulo mayor ABC está subdividido en tres triángulos menores: el ABJ, el BCJ y el ACJ. Si yo saco la superficie de uno de los triángulos, que es ese que está en amarillo, voy a poder multiplicar por 3, porque son tres triángulos, y voy a sacar el área. El caso del perímetro no hay problema, porque ahí se suma AB más BC más AC y nos da el perímetro. Volvamos al triángulo amarillo. Se observa que ahí donde dice apotema, en realidad es la altura del triángulo, pero como el triángulo está inscripto en una circunferencia, la distancia que hay que desde el lado al centro de la circunferencia, que es la altura, se le denomina, en este caso, a la altura del triángulo amarillo, se le nombra apotema. En este caso vale 1.44. Y el lado AB vale 5. Tengo dos deslizadores, uno que está en rojo que dice lado igual a 5 y otro que dice número de lados igual a 3. Si yo observo, cuando yo muevo el deslizador que dice 5 y ahí me corro, ahí dice 4,5, 4, observo que voy cambiando la medida del lado. Miren cómo la apotema también cambia y el radio de la circunferencia también cambia. Ahora, dejo 4 ahora, dejo en 4 y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir cambiando a la derecha el deslizador donde dice número de lados igual a 3. Ahí donde dice número de lados igual a 3. Si yo voy corriendo, ahora pongo 4. Observen ustedes, es un cuadrado. Nosotros sabemos que el perímetro de un cuadrado es la suma de los lados AB más BC más CD más AD. Ese es el perímetro. Y el área de un cuadrado
siempre nosotros hacemos lado al cuadrado. Ahí dice lado igual a 4. Entonces, 4 al cuadrado 16 significa que el área de ese cuadrado va a ser 16. Pero eso es en función del lado, solo del lado. Pero si nosotros consideramos el triángulo amarillo, observamos que el cuadrado está subdividido en 4 triángulos iguales. Miren el triángulo amarillo, donde dice que el lado sí vale 4, que es la base del triángulo, y la apotema vale 2. Si yo hago base, que sería el lado, multiplicado por la apotema, que es la altura, y dividido por 2, voy a sacar el área del triángulo amarillo. Y si esa área del triángulo amarillo multiplico por 4, voy a tener el área total del cuadrado. Ahora vamos a continuar, ponemos lado 5. Cuando yo coloco lado 5, observen, se forman 5 triángulos. El tema es igual. Yo saco el área del triángulo amarillo y multiplico por 5 y me va a dar el área total del pentágono. Después vamos a ir a un hexágono. Vamos a ir a un hexágono y tengo 6 triángulos amarillos. Vamos a ir a un heptágono. Son 7 triángulos. Vamos a ir a un octógono. Observemos donde dice el número de lados que está en lila, color lila. Me está diciendo 8. Significa que el número de lados es 8. Sigo a 9. 9 lados. Serían 9 triángulos amarillos. Y el último, 10 lados. Voy a achicar el valor del lado para que se vea en la pantalla. Voy a achicar a 3. Y ahí vemos el decágono. Siempre vamos a hacer el cálculo sobre un triángulo y en este caso multiplicamos por 10. Observemos cómo se mueve en relación al número de lados. Voy a mover el deslizador donde dice número de lados igual a 10 y voy a ir cambiando a todos los otros valores. Acá cambia el valor del lado y acá cambia el número de lados. Vamos a hacer un análisis completo, cómo se construye esto y cómo se saca el perímetro y el área de todos estos polígonos. Ahora tenemos las dos leyendas. El perímetro que estoy moviendo, que es igual al número de lados por el lado. Ahí dice, el número de lados es 7 en este caso, por el lado que tiene 3, el valor 3. 7 por 3, 21. Ahí está dando 7 por 3, 21. Y acá abajo tengo la leyenda del área. El área es el número de lados por el lado por la apotema dividido 2. Ahí dice 7 por 3, que es lo mismo que está arriba, que da 21. Y ahí el 1,5574 es la mitad del apotema, o sea, el 1,5574 es la mitad del apotema, que es 3,1148. Y la multiplicación de el número de lados por el lado por la apotema dividido 2 da 32,7052. Se puede hacer la verificación con calculadora, que está dando correctamente el perímetro y el área del polígono regular. Si yo cambio el lado a 5, se observa en la parte superior que ahora el número de lados es 7 por 5, 35. Allí 7 por 5, 35. Y abajo también dice 7 por 5 y después dice por 2,5957. Y ese resultado da 90, 84, 78. Ahora vamos a hacer una animación que vaya cambiando solo el número de lados con el lado fijo 5. Acá se encuentra el número de lados y activo el número de lados y ahora empieza a cambiar el número de lados y
automáticamente me está dando el perímetro y el área de ese polígono en cuestión. Cuando yo detengo, como en este caso detengo, ahí se observa, tiene 5 lados, el lado es 5 y se observa todos los resultados. Si yo cambio el lado a 2,5, también me cambian todos los valores. Después vamos a hacer un video donde enseñamos cómo construir este polígono de variable movimiento o en movimiento variable con los cálculos de perímetro y área. Vamos a hacer un video especial para ver cómo se construye. Ahora estamos haciendo una introducción para entender perfectamente cómo es el perímetro y el área de un polígono regular. Ahí observamos el área del polígono regular que pusimos A, como estábamos haciendo. En A está lado por apotema sobre 2 por el número de lados. Pero si aplicamos la propiedad conmutativa de la multiplicación, que puedo cambiar el orden de los factores, en B dice lado por número de lados por apotema sobre 2. Y en esa parte que dice lado por número de lados equivale a decir perímetro. Entonces, abajo la fórmula que se acostumbra a los polígonos regulares es perímetro por apotema sobre 2.